Bienvenidos a EBTV, hoy 6 de abril del 2026, en este espacio elgocho.com. Hoy, apenas comenzando una semana después de esta convulsa Semana Santa que tuvo infinitas noticias, nos encontramos que un país donde todo el mundo se queja que esto es inaceptable, que esto es inaguantable, que nos estamos muriendo, pero se da un asueto y resulta que todos los sitios de recreación estaban hasta la bandera. Todas las playas full, los ríos full, los canales full, todo full. Inclusive dio espacio hasta que se cogieran a golpes y montar tarimas, de todo. Entonces uno dice, bueno, pero el país está mal, ¿o qué es lo que está pasando? ¿O es que la fe es de tal magnitud? Sí, los aportes de los familiares en el extranjero son de tal magnitud que permite que haya una millonada de habitantes y ciudadanos disfrutándose la vida loca. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que quiere el país? Porque pareciera que solamente se están quejando los que reciben los aportes por el carnet de la patria y el resto del país no tiene problemas. Entonces uno no termina de entender, y esto pasa porque seguimos dándole a Venezuela el trato de una república bananera tercermundista y no terminamos de entender que estamos en el último hueco, el foso del Averno, y para poder salir de allí lo primero que tenemos que plantear es que hay que trabajar. Otro tema que quizás es interesante plantear en el arranque de la semana es que hay una convocatoria para una protesta este jueves, de eso hablaremos más adelante, pero hoy aparece un escrito sobre una declaración que da el economista, el doctor Gustavo García, quien es el jefe del plan económico de la señora Machado, o la figura visible de mayor jerarquía de ese grupo, que participó en un evento en Houston la semana pasada, que fue promovido por el representante Jeff Sessions de Texas, donde se fue a hablar de petróleo y de energía. No como el CERAWeek, sino un evento específico de Venezuela. Y en ese evento, don Gustavo García fue a hablar de las realidades que representa Venezuela el día de hoy. Lo primero que podemos observar es que ese mismo agente de ese plan, hace unos 6 meses, estaban hablando de que había que buscar un endeudamiento del país en 60 billones de dólares para meter 30 billones en inversión social y 30 billones para reflotar PDVSA. Hoy en día ya no se habla de reflotar PDVSA. Por lo tanto, no queda sino aplaudir que estamos entendiendo por dónde es que van los tiros. Primero, porque hay que recordar que los préstamos de los multilaterales no es otra cosa que los reales que ponen los americanos. Porque en todos esos entes, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en todos esos organismos, el grueso de la plata lo ponen los cobres de los americanos, y eso significa el dinero de los contribuyentes. Y para que pase un préstamo a Venezuela con los cobres de los contribuyentes americanos tiene que ser aprobado por el señor Trump. Y el señor Trump ya dijo bien claro, en Venezuela hay mucha plata y mucho potencial, y los cobres para resolver el problema venezolano tienen que salir de Venezuela. De manera que cuando vemos que el doctor Gustavo García arranca diciendo que una de las cosas por las cuales Venezuela pierde su atractivo para la inversión es porque ningún actor foráneo quiere asociarse con PDVSA, que es un ente quebrado, endeudado y demandado por todas partes. ¡Ah! ¡Caramba! Eso sí es importante, porque están hablando por lo menos por la oreja que me gusta a mí, que es que ese cuento de que hay que mantener PDVSA a rabiar, ya por lo menos el señor se lo quitó de su vocabulario. Y eso es muy importante, porque ojalá y la señora Machado siga por esa línea que plantea su equipo económico. Porque, insisto, en Venezuela hay otro tema que no está tratando en la nota de prensa,
que es que no se está hablando de la propiedad, no se está hablando del subsuelo. El doctor García dice que el problema en Venezuela no es el subsuelo, porque en el subsuelo hay de todo. No, sí es el subsuelo, porque resulta que el subsuelo, el dueño sigue siendo el gobierno, y el dueño del subsuelo debería ser el dueño de la parcela de tierra que tiene encima. Pero entonces él dice que el problema en Venezuela no es el subsuelo, sino que es el suelo, que es que arriba no hay instituciones. Y se plantea como una realidad que en Venezuela, para que se den las inversiones que se aspiran, porque hoy escasamente estamos produciendo 1 millón de barriles. Y dice don Gustavo que esta inversión puede ser algo que corran los actuales operadores y que pudiese llegar hasta 1.200.000 barriles de producción diario. ¿Por qué? Porque para dar el salto y producir mucho más, los billetes a ser metidos en el paquete son muy grandes. Y resulta que hoy en Venezuela no hay institucionalidad y no hay Estado de Derecho. Y eso sí es positivo. Decir verdades, porque no podemos ir a tirarle chaf, ir a tirarle escarcha en los ojos a los que van a meter plata, porque en la reunión de petroleros ahí no hay mochos, ahí todos saben la verdad. Entonces tú no puedes venir a plantearle a los que quieren invertir en tu proyecto con espejitos. Nah, esos no son indios latinoamericanos. Pero sigo. Entonces don Gustavo García plantea que Venezuela tiene que restablecer el Estado de Derecho, pero además que el país tiene unas ventajas importantes que son la enorme cantidad de reservas y lo barato que sale producir en Venezuela, porque la mano de obra prácticamente es regalada, y porque él dice que el precio de la producción del barril venezolano, pitos y flautas, puede estar en unos $27 el barril, y esto es uno de los precios más bajos del mercado en cuanto a la producción, y además que está muy cerca de los Estados Unidos. Pero insiste de que tiene que cambiarse la legislación fiscal, tiene que cambiarse la legislación laboral y tiene que cambiarse las formas de negociar, porque manifiesta que es muy difícil que el jefe de Chevron, de Exxon, de ConocoPhillips, el de ELF, el de Eni, el de Shell, cada vez que se sienten con un ministro a negociar, entonces es un cuarto oscuro, y esto lo agrego yo, y de paso que hay 4 locos con un bate para que te agarren dentro del cuarto oscuro, y además te saquen la mano y te digan, venga para acá, se veye, ¿cómo voy yo? Entonces cuando vemos que esa es la terrible realidad venezolana, tenemos que aplaudir que el señor García fue a decir verdades. Claro, le falta una verdad. No ha tocado el tema de la propiedad de la tierra, porque si no se toca ese tema, no hay inversión, ni en petróleo, ni en gas, ni en minería. Y además, si el negocio no es atractivo para los ahorristas venezolanos, no es atractivo para nadie. Y eso es lo que falta que se toque en el planteamiento. Por lo pronto, vamos a comerciales, esperamos sus opiniones y ya seguimos en elgocho.com.